Hola, me llamo Chuck Papillon y yo te quiero hablar de un pintor germano-británico que durante el último medio tramo de su producción plástica se convirtió en el artista vivo más cotizado, practicando lo que yo he dado en llamar como el manierismo naturalístico, como pintaba Lucian Freud. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Lucian Freud, permíteme un minusculísimo exordio historiográfico. Este es ya el quinto vídeo que dedico a la London School, después de los vídeos que ya dediqué a David Hockney, a Ronald Brooks Kitaj, a Frank Auerbach y a Francis Bacon. Bien, creando este vídeo alrededor de la figura y de la obra de Lucian Freud, ya nos quedan muy poquitos auténticos adalides de esta escuela, que surgió, te recuerdo rapidísimamente, por algo muy concreto, la reacción específicamente en Europa que se produjo plásticamente contra el expresionismo abstracto norteamericano de entreguerras mundiales del siglo XX. Bien, con toda esta larguísima perífrasis nos estamos refiriendo a pintores que dejaron de lado esa moda, diríamos, norteamericana de pintar abstracto y regresaron a la pintura centroeuropea de siempre, pintura figurativa, que esta vez se llamó Nueva Figuración Británica de la Segunda Posguerra Mundial del siglo XX, para no repetir todo este morcillón. Antes de comenzar a hablar de cualquiera de estos componentes, en Plástica Internacional nos referimos siempre a la London School. Revisiona estos 4 vídeos de los que recién te hablé, si eres tan amable, después de ver este. Siempre que desgrano de manera morfológicamente exhaustiva la obra de Freud, antes me permito una nimia contextualización. Para mí es absolutamente necesaria. Es la siguiente. Freud nace en 1922 y ya en los años 40, con apenas una veintena de años vividos sobre este planeta Tierra, pinta la que yo considero su etapa pictórica más interesante, a años luz. Interesante si la comparamos con la, te lo vuelvo a decir, madura, la que los expertos en Plástica Internacional consideran su etapa imperial. Te explico esto un poquito mejor en puntos ulteriores. Si bien, como reciente comentaba, Freud se circunscribió a una práctica de intención meramente figurativa, es cierto que en estos años 40 de los que te hablo, su figuración no era estrictamente de intención 100% sensible. ¿Qué quiere esto decir? Que a Freud no le interesaba trasladar un naturalismo herméticamente sensible que tuviera que ver con lo que nuestros ojos perciben, con todos esos engañosos reflejos que nuestros ojos perciben y nuestro cerebro ha dado en llamar la realidad, que no sabemos muy bien qué demonios será. Bien, pintura figurativa, sí, pero en estos años 40 la intención no es 100% sensible, es una intención a la que él agrega cierto anamorfismo y también ciertas, licencias de canon. Te explico esto a continuación. Para ello me apoyo en este cuadro de esta década, fíjate, Chica con gatito. Aquí verás que el anamorfismo es palpable, existe una buscadísima intención de deformar los ojos, de agigantarlos. Estos ojos son elefantiásicos, son más grandes de lo que el canon antropométrico occidental sugiere
que sería un baremo medio. ¿Estás de acuerdo? Bien, pero es que, fíjate, también existe una intención meticulosísima, hoy diríamos hiperrealista, de pintar en el mismísimo procedimiento. Pareciera, por ejemplo, que el pelo está pintado, que a lo mejor ni siquiera pareciera, está pintado con pinceles de un solo pelo, con brochas de una sola cerda, ¿verdad? Existe una meticulosidad finísima en la intención de desgranar lo sensible, bueno, este cabello, y sin embargo existen unas licencias de Canon que tienen que ver con estas deformidades, con esas intenciones elefantiásicas en ciertos puntos. En este cuadro, por ejemplo, se produce en los ojos, pero también se produce una licencia de Canon en el excesivo achatamiento de la parte superior del cráneo. Ves que esta cabeza, diríamos coloquialmente, que resulta extrañamente abombada o que no se adscribe al canon, de nuevo, métricamente utilizado en antropometría usual, en antropometría canónica. ¿Ves? Bueno, para mí esta época de Freud es, sin duda alguna, la más interesante, la más plástica y, si me apuras, la más artística. No obstante, pese a considerar sin duda alguna, como te digo, que esta etapa de Freud es, a mi juicio, la más interesante a años luz de la que recién te referiré, no me voy a detener muchísimo más en ella. ¿Por qué? Porque, bueno, razón sencilla. Si Freud hubiera seguido durante 7 décadas de producción pintando este tipo de cuadros, pintó algunos, pero no demasiados, sin duda alguna no habría dado el salto a lo que hoy consideramos como la leyenda Freud. Esta leyenda, Jack, te preguntarás, probablemente con muy buen tino, ¿se basó en cimentar una nueva representación de lo pintado? No, ya te adelanto que no. Freud siguió pintando siempre los mismísimos temas, que además podríamos reducirlos a uno solo, figura humana. Y más en concreto, en una aplastante mayoría de cuadros, no unánimes, pero sí, como te digo, mayoritarios, en figura humana desnuda, o sea, en carnaduras. ¿Quiere esto decir que Freud nunca pintó paisajes o bodegones? No. Quiere decir que si los pintó, estos eran siempre, permíteme el símil cinematográfico, actores secundarios y estaban al servicio de la representación de carnaduras antropométricas. El 100% de la obra plástica que a Freud le granjeó la celebridad universal está creado a partir de la utilización de grosísimos impastos aditivos, no a la manera de su colega de la London School, Frank Auerbach, impastos que solamente son importantes en la última capa, sino de, aquí es muy importante el adjetivo, aditivos. Freud pintaba una y otra vez sobre pintura aún húmeda o ya seca, de modo que algunos de sus cuadros admiten un proceso que durante su tiempo de creación se extendió meses e incluso años. Pero ¿qué ocurre con esas capas metamórficas de pintura aditiva? Que algunas de ellas no están a la vista de manera cromática, pero sí de manera textural, de modo que la pintura de Freud, como te digo, es menos genial, en este caso utilizando el mismo recurso, que la de Auerbach, porque en Auerbach lo que vemos al final es una sola jornada de trabajo, pero en Freud lo que estamos viendo es una epidermis que debajo posee textura que no coincide con lo representado. Digamos que no era necesaria, esta textura no era necesaria para la imagen que nos está devolviendo este cuadro.
se la podría haber ahorrado, diríamos coloquialmente. Sin embargo, Auerbach no se la podía haber ahorrado porque precisamente es la última capa textural, la fundamental. Bien, en Freud, curiosamente, ocurre, diría que casi al revés. Lo que estamos viendo es un subproducto de una textura que se iba acumulando de manera alocada. Y esta es, a mi juicio, la principal razón, no la única, para que las obras de Freud provoquen este primer impacto tan plomizo, tan soporífero. Son obras plásticas que están creadas por excesiva adición, lo que los pintores llamamos, son pinturas relamidas, son pinturas pintadas, perdóname la redundancia, por insistencia aditiva, no están creadas con genio previo pictórico, no están preconceptualizadas por sustracción. ¿Qué es lo que no debo pintar? Bien, no lo pinto. No, son pinturas que están creadas con el método contrario. Voy a agregar y cuando vea que el resultado de lo agregado me satisface, ahí me detengo. Pero ¿qué ocurre? Que puede que adición no te satisfaga. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, sigo añadiendo. Bien, esto es lo que hacía Freud. Este era su método de trabajo y por eso muchísimas de sus obras nos informan, entre comillas, de esta pincelada relamida, de este proceso casi agónico de torpeza pictórica. Pero si a esto que recién te comenté que tiene que ver con eminente cocina pictórica le añadimos lo que aún estoy a punto de explicarte, podemos ya establecer una dinámica orográfica de la obra de Freud, porque fíjate, su búsqueda siempre fue feísta. Esto sé que es peligroso decirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo feo? Lo contrario de lo bonito. Vale, bueno, definamos qué es lo bonito. Lo contrario de lo feo. Bien, nunca saldremos de esta disquisición bizantina, ¿verdad? Pero todos tenemos muy claro cuál es una búsqueda feísta, cuál es una búsqueda desagradable, cuál es una búsqueda que pretende motivarnos hacia lo desagradable antes que motivarnos hacia lo sutil, hacia lo sofisticado, hacia lo elegante, hacia lo que en plástica denominamos estético, lo que piensa sobre la belleza de sí mismo. Bueno, esta práctica no es la práctica a la que se adscribió Freud, la búsqueda de la estética gloriosa, sofisticada, sutilísima. No, su búsqueda fue la contraria, el feísmo. Y ahora sé que a buen seguro necesitas una matización, porque te estarás preguntando, Jack, ¿quiere esto decir que Freud pintaba, me has dicho, personas, antropometrías, carnaduras? ¿Pintaba Freud personas feas? No, yo no he dicho eso. ¿Solo pintaba personas que a él le parecían feas? No. No significa esto. Significa que la práctica de Freud pintando personas, carnaduras, como te digo, personas antropométricamente desnudas, se basó en algo que es más sutil, menos palpable, que ya no tiene que ver con lo representado, sino cómo representamos lo que representamos. El cómo aquí es fundamental. Su intención no es de crear una realidad paralela que no se eleve estéticamente, no. Lo que pretendía Freud es exactamente todo lo antónimo. Voy a crear
la antonimia de la estética elevada. Voy a crear cuadros de personas casi siempre desnudas, en interiores o en exteriores, da igual, pero que provoquen una cierta sensación de descomposición, de paso del tiempo, de decrepitud. E incluso los niños pintados por Freud poseen esta pretensión desagradable, esta pretensión no exquisita, esta pretensión no canónicamente de elevación estética. Y por si lo ya relatado fuera poco, añádele un desasosiego postural. ¿Qué quiere esto decir? Que Freud no se contentaba con esta torpeza de aplicación pictórica, no. Añadía esto que te comento, desasosiego postural, las posturas físicas que demandaba de sus modelos o que elegía para la representación definitiva no eran, de nuevo, las que pensaríamos asociadas a una ultraelevación del gusto estético, ya no occidental, sino incluso de Extremo Oriente. No, si representa a una mujer, la representa abierta de piernas en absoluto. Abierta de piernas de manera no frontal, como diciendo no poseo ningún tabú en mi visión y tampoco en mi oficio de pintor, sino abierta de piernas con la intención de molestar a todas esas personas que se molestan cuando ven representado un modelo humano desnudo, en este caso una mujer, abierto de piernas, en este caso abierta de piernas. Si representaba a niños, los representaba de manera capciosamente extraña, y si representaba a varones, representaba todo lo, te recupero un término previo, feísta, alrededor de la premeditación de un retrato. Todas las personas, cuando son retratadas pictóricamente, desean una imagen, digamos, positiva de sí mismas. Bien, Freud nunca te devolvía esto, te devolvía la sensación, en el peor sentido de la palabra, animal que podrías tener de ti mismo. Y si poseías defectos que incluso a ti no te interesaban o que escondías, eran esos defectos que a ti, solo a ti te molestaban, los que él iba a representar con relevancia absoluta. Si no estabas de acuerdo con tu sobrepeso, él iba a subrayar tu sobrepeso. Si no estabas de acuerdo con que ese día llevabas el cabello sucio, te iba a representar con el cabello más sucio imposible. ¿Ves? La estética feísta también atañe al desagrado postural y a todas las circunstancias que no se adscriben a una imagen positiva interna que el modelo poseía en relación sola y exclusivamente consigo mismo. Tenemos claro hasta aquí, por supuesto, que Freud fue un pintor eminentemente naturalístico. Pintaba, para entendernos, lo que tenía delante. ¿Pero cómo lo tenía delante? Bueno, lo tenía delante siempre en un estadio inferior a la altura de sus propios ojos. O, en otras palabras, Freud pintaba siempre de pie. Al menos su obra madura, la que le granjeó la notoriedad universal. Esta obra siempre está creada con él, con el pintor, de pie. Y el modelo casi siempre está recostado, como recién te comentaba. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, que el modelo siempre está en un estadio inferior, en una observancia siempre superior del pintor en relación con el modelo. ¿Y esto qué supone? Supone que los puntos de vista de los cuadros siempre son ligeramente distorsionados. La figura, Freud siempre la contemplaba de arriba a abajo y no a la altura de sus ojos. ¿Qué consigue esto? Pues también una cierta anamorfosis corporal. Y además agregamos otra situación,
que él, al estar tan cerca del modelo pintado, su modelo se situaba a escasos 2 o 3 metros de él, siempre poseía en alguna de las partes de su cuerpo una visión escorzada. Te recuerdo lo que es un escorzo. Es una parte del cuerpo de alguien que cuando lo estás representando no lo estás viendo de manera paralela, sino perpendicular a ti. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ciertas partes del modelo que estás pintando se convierten en muñones de ese modelo. Ahí, por ejemplo, aquí, ahora mismo, yo no poseo bíceps, pero si te sitúo paralelamente mi bíceps hacia ti, no es que mi bíceps hubiera desaparecido, sino que no lo estabas viendo correctamente. Si vuelvo a escorzar, desaparece mi bíceps. Si te coloco la mano aquí, fíjate, tengo una mano gigante y tú piensas que mi mano es superior al tamaño de mi cabeza, pero si traigo mi mano aquí, te das cuenta de que ocurre al contrario, mi cabeza es más grande que mi mano. Bien, estos escorzos y estos puntos de vista agregan una visión distorsionada de la realidad sensible, una cierta sensación de disgusto sensible. Y por último, a todo lo ya comentado le agregamos un punto más: estricta restricción cromática. Los cuadros de Freud de esta etapa madura están pintados solo con grises cromáticos, o sea, lo que el resto de las personas que no pintan conoce como marrones. Son cuadros que no están pintados ni con primarios ni con secundarios. Siempre están pintados con terciarios, con colores que son mezcla de secundarios. O sea, los cuadros poseen esta sensación de suciedad porque utilizan colores que no buscan refinamiento cromático de partida. No, en los cuadros de Freud no busques una hiperestilización cromática. No busques elegancia en la aplicación de colores que transmiten limpieza lumínica. No, están pintados estos cuadros con grises cromáticos y transmiten una sensación de suciedad, que es lo que siempre transmiten los cuadros pintados con grises cromáticos de la familia de los sienas, de los coloquialmente conocidos como marrones. Hoy te quiero hablar sucintamente de la obra plástica del nieto del neurólogo, el famosísimo neurólogo Sigmund Freud. Te hablo ahora de Lucian Freud, sin duda alguna, para mí, artista menos interesante, de ambición creativa menor, de la London School. Me llamo Jack Papillon y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Lucian Freud? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.